Antes de que existieran las fronteras modernas, antes de que los mapas fueran trazados con tinta, alambradas y decretos, hubo caminos abiertos por sandalias, por lágrimas, por caravanas y por promesas. Hubo colinas donde el viento aprendió a repetir oraciones. Hubo desiertos donde el silencio pesaba más que el oro. Hubo ciudades que vieron reyes, profetas, pastores, pecadores y peregrinos pasar bajo el mismo sol ardiente, sin sospechar que sus nombres quedarían suspendidos para siempre entre la historia y la eternidad. Y aún hoy, cuando el ruido del mundo moderno sube como humo sobre carreteras, mercados, puestos militares, hoteles, ruinas excavadas y barrios en tensión, esos nombres siguen respirando. Jerusalén, Belén, Nazaret, Jericó, Damasco, Hebrón. No son únicamente lugares, son heridas abiertas en la memoria del mundo. Son altares invisibles donde la humanidad sigue preguntando quiénes somos, de dónde venimos y si Dios todavía camina entre nuestras ruinas. Este viaje no es solamente geográfico, es un descenso a las capas profundas del tiempo. Cada piedra removida por un arqueólogo, cada muro tocado por una mano temblorosa, cada mosaico roto, cada escalón erosionado por siglos de peregrinación, nos habla de una extraña persistencia. Los imperios cayeron, las lenguas cambiaron, los estandartes fueron reemplazados, pero la sed espiritual permaneció. En estas tierras, la fe nunca fue una idea abstracta. Fue pan compartido, polvo en el rostro, noches de exilio, cánticos junto al fuego, juicios, misericordia, miedo, visión y esperanza. Y por eso, al mirar lo que estos lugares fueron y lo que son ahora, no contemplamos solo un pasado remoto, contemplamos el espejo de nuestra propia alma. Capítulo 1. Jerusalén, la ciudad que nunca deja de arder. Jerusalén aparece primero no como una simple ciudad, sino como un latido. Desde lejos, sus laderas de piedra caliza parecen encenderse bajo la luz del amanecer, como si cada muro guardara brasas antiguas. A lo largo de milenios, hombres y mujeres han subido hacia ella con cantos, con temor, con ambición o con rodillas heridas. La ciudad ha sido capital, santuario, trofeo de guerra, herida de imperios y anhelo de generaciones enteras. Y, sin embargo, ni las invasiones ni las reconstrucciones lograron vaciarla de su misterio. Jerusalén permanece como un lugar donde la tierra parece demasiado estrecha para contener todo lo que ha significado. Al llegar a sus calles antiguas, el presente y el pasado dejan de obedecer la lógica. Un vendedor ofrece pan recién horneado. Unos pasos más allá, una escalera desciende hacia excavaciones donde salen a la luz viejas piedras de pavimento, fragmentos de columnas, huellas de pasos que pudieron escuchar el eco de discursos, plegarias, juicios y llantos. Aquí, el tiempo no desaparece, se acumula. Bajo la ciudad actual duerme otra ciudad, y debajo de esa otra, otra más, como si Jerusalén hubiera aprendido a sobrevivir, convirtiendo su memoria en estratos. El muro occidental, frente al cual se inclinan miles de personas, no es solamente un resto arquitectónico, es un testigo exhausto y sagrado. En sus grietas se aprietan papeles con súplicas escritas a mano, pequeñas voces dobladas que buscan un oído eterno. Hay ancianos que lo tocan, como quien regresa al rostro de una madre. Hay jóvenes soldados que se detienen en silencio. Hay peregrinos que lloran sin poder explicar por qué. Y todo eso ocurre mientras, por encima de las piedras, la historia continúa discutiendo, reclamando, vigilando, dividiendo y negociando. Jerusalén concentra la paradoja de la humanidad, adoración y conflicto, nostalgia y soberanía, esperanza y temor. Pedid por la paz de Jerusalén,
no suena aquí como una frase piadosa, sino como una necesidad desgarradora. Salm 122:6. En esta ciudad se escucharon las canciones de ascenso al templo, los lamentos de los desterrados y las denuncias ardientes de los profetas. Aquí también se sintió el peso de la expectativa mesiánica, el temblor de los juicios y el rumor de un reino que no sería construido con espadas. Cuando la narración evoca las calles que Jesús recorrió, el corazón de Jerusalén se vuelve todavía más complejo. No es solo la ciudad de David, ni solo la sede del templo. Es también la ciudad que oyó palabras de consuelo y de confrontación, la ciudad sobre la cual brotaron lágrimas de compasión. Luc 19:41. Lo más sobrecogedor de Jerusalén es que su santidad no cancela su dolor. Al contrario, parece intensificarlo. Las campanas, los cánticos, el llamado a la oración, el murmullo de los peregrinos y el paso de las fuerzas armadas forman una música tensa, inacabada, y quizá por eso Jerusalén sigue siendo central, porque no permite una fe superficial, obliga a mirar de frente la condición humana. Aquí comprendemos que lo sagrado no siempre es apacible, a veces quema, acusa, consuela y espera al mismo tiempo. Y mientras el sol cae sobre sus murallas y las piedras se vuelven color miel, uno siente que Jerusalén no ha terminado de hablar. Apenas nos ha enseñado cómo escuchar. Hoy, la Basílica de la Anunciación se levanta sobre las memorias y tradiciones que identifican el sitio con la casa donde María recibió aquella visita. La arquitectura moderna abraza restos antiguos, como si generaciones enteras hubieran querido proteger no solo una localización, sino un instante. Allí, el creyente no contempla un espectáculo de poder militar ni un gran trono de piedra. Contempla el misterio de la obediencia. El destino de la redención comienza no con el estruendo de un ejército, sino con un sí. En Nazaret se aprende que la voluntad divina puede irrumpir en la vida ordinaria de forma tan silenciosa que el mundo casi no se da cuenta hasta que ya ha sido transformado. A poca distancia, Nazareth Village intenta reconstruir el entorno del primer siglo. Herramientas de madera, prensas, campos, vestiduras, viviendas sencillas. No es una escenografía vacía, es una forma de recordar que la encarnación no ocurrió en un vacío mítico, sino entre aceite, polvo, pan, trabajo manual y rutinas aldeanas. El Salvador fue esperado en un contexto real, entre personas concretas, en calles donde el cansancio y la esperanza compartían el mismo techo. Y luego aparece Belén. Allí, el corazón de la narración desciende aún más. Porque si Nazaret fue la antesala del misterio, Belén fue la noche en que el misterio tomó aliento humano. La tradición señala la gruta bajo la iglesia de la Natividad, donde una estrella de plata marca el lugar venerado como el nacimiento de Jesús. Bajo lámparas antiguas y cantos que parecen suspendidos fuera del tiempo, los peregrinos se inclinan para tocar la piedra. El gesto es sencillo, pero la idea es abrumadora. El infinito aceptó entrar en la fragilidad de la carne. Belén, sin embargo, no vive únicamente en la luz dorada del recuerdo devocional. La ciudad actual también siente la presión de las divisiones políticas, de los muros, de las restricciones, de la geografía vigilada. La separación se ve y se palpa. Y allí, el contraste se vuelve casi insoportable. El lugar que anunció paz para la humanidad sigue atravesado por las fracturas humanas. Tal vez por eso Belén conmueve tanto, porque no romantiza la salvación. La coloca dentro de un mundo herido. El Mesías vino a un territorio ocupado, a una familia vulnerable, a una noche sin comodidad. Y eso ya estaba insinuado desde antiguo, cuando el profeta señaló a Belén
como una pequeña aldea de la cual saldría un gobernante para Israel. Mica 5:2. En Belén se escucha todavía la respiración de los pastores, la inquietud de los viajeros, el rumor de animales en la oscuridad y el llanto de un niño envuelto en humildad. Luc 2:7. Entre Nazaret y Belén queda trazado el arco de una revelación decisiva. Dios escoge lo pequeño para avergonzar la soberbia de lo grande. Y cuando el peregrino abandona estas ciudades, no se lleva solo imágenes de santuarios y muros. Se lleva una pregunta que persiste. Si el cielo eligió nacer entre la sencillez, ¿cuántas veces habrá pasado junto a nosotros sin que lo reconozcamos? Chapter 2. Nazaret y Belén, donde el cielo habló en voz baja. Si Jerusalén se eleva como una llama visible para el mundo, Nazaret entra en escena casi escondida, como un susurro entre colinas. Durante siglos fue una población pequeña, apartada de los grandes centros del poder político y religioso. No parecía destinada a figurar en la historia de los imperios. Sin embargo, en la economía misteriosa de Dios, los lugares humildes suelen convertirse en escenarios de decisiones inmensas. Nazaret es uno de esos lugares donde el cielo no descendió entre fanfarrias, sino en el interior de una joven que escuchó un mensaje imposible y respondió con una rendición que cambió el curso del mundo. Luc 1, 26 a 38. Chapter 3. Galilea, el agua de los milagros y la casa del Maestro. El mar de Galilea no tiene la inmensidad de los océanos ni la severidad de los grandes abismos, pero posee una presencia singular. Rodeado de colinas y bañado por una luz cambiante, parece un espejo donde el cielo y la tierra negocian sus secretos. En sus orillas, la vida antigua dependía del trabajo diario de las redes, de la resistencia de los brazos, del viento favorable y del pulso incierto del agua. Allí vivieron pescadores cuyos nombres serían pronunciados por siglos: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Hombres de manos endurecidas, de jornadas largas, de mirada acostumbrada al horizonte. Hombres que no sabían que un día dejarían las barcas para seguir una voz. Matthew 4:18 a 22. Galilea es llamada el lago de los milagros, porque en su superficie y en sus orillas se entretejieron algunas de las escenas más poderosas de los evangelios. No cuesta imaginar la neblina temprana, los cascos de las pequeñas embarcaciones rozando la orilla, el olor del pescado, la humedad en la ropa, y de pronto, en medio de todo eso, la irrupción de lo imposible. Una tormenta se alza, el miedo se propaga, la barca se sacude, y una palabra ordena al caos que se calle. Marc 4:39. Más tarde, sobre la noche agitada, unas figuras distinguen una silueta caminando sobre el agua, y el pánico se convierte en asombro. John 6:19 a 20. En Galilea, el mundo visible nunca parece suficiente. Siempre hay una profundidad mayor vibrando bajo la superficie. Durante una sequía moderna, apareció en la región un hallazgo extraordinario. Una barca de madera de aproximadamente 2000 años, preservada por el barro y el tiempo. Ese descubrimiento no prueba por sí mismo un episodio concreto, pero tiene un poder emocional inmenso. Al contemplarla, uno comprende que los evangelios ocurrieron en un mundo tangible, no en una niebla legendaria. Esa embarcación, frágil y silenciosa, parece transportar todavía el eco de las voces, el olor del lago, el crujido de la madera y el peso de hombres que no sabían que su cotidianeidad sería recordada por milenios. Y a orillas de ese lago aparece Capernaum, la llamada ciudad de Jesús. No fue la ciudad de su nacimiento, pero sí uno de sus centros de vida y enseñanza, el lugar desde donde salieron palabras que atravesaron almas y curaciones,
que corrieron de boca en boca. Las ruinas de una antigua sinagoga todavía se levantan entre columnas caídas, y cerca de allí, la tradición identifica la casa de Pedro. El aire del lugar parece cargado de una cercanía doméstica. Aquí no vemos solamente grandes multitudes, vemos comidas, reposo, conversaciones, visitas inesperadas, enfermos traídos por amigos, niños observando desde las puertas. Pero Capernaum no es recordada solo por el privilegio de haberlo recibido, también por la advertencia, porque presenciar lo sagrado y no dejarse transformar puede endurecer más que la ignorancia. Por eso, la ciudad quedó también bajo una palabra severa por no haberse arrepentido pese a las obras vistas en ella. Matthew 11:23. Esa tensión hace de Capernaum un espejo perturbador para toda generación religiosa. Estar cerca no siempre significa comprender. Oír no siempre significa obedecer. Galilea, entonces, no es solo un paisaje hermoso, es el teatro de un llamado radical. En sus aguas se aprendió que el temor puede volverse fe, que lo ordinario puede convertirse en señal, y que una barca basta para iniciar una revolución espiritual. Cuando el viento vuelve a soplar sobre el lago al atardecer y las montañas se tiñen de cobre, parece que el maestro todavía pudiera aparecer en la orilla, pidiendo otra vez las mismas dos cosas: confianza y seguimiento. Chapter 4. Sinaí y Nebo, montañas donde el hombre escucha y se despide. Hay montañas que inspiran admiración y hay montañas que exigen silencio. El monte Sinaí pertenece a la segunda clase. En la imaginación bíblica, no es únicamente una elevación de piedra en medio del desierto, sino un punto de encuentro tan intenso entre Dios y el hombre que la propia naturaleza pareció estremecerse. El paisaje del Sinaí es severo: roca desnuda, aire seco, cielos inmensos, laderas que obligan a medir cada paso. Nada allí halaga la comodidad. Todo en ese entorno parece preparado para recordarle al peregrino que ha entrado en una región donde la autosuficiencia humana se desmorona. La tradición cristiana ubica el monte de la Revelación en la península del Sinaí, y durante siglos los peregrinos han ascendido de madrugada hacia su cumbre. Algunos suben en recogimiento, otros en extenuación, otros con la secreta esperanza de que el esfuerzo físico abra una rendija espiritual. El amanecer en la cima tiene algo de juicio y de gracia. Cuando la luz va delineando las sierras y el desierto se extiende sin fin, se comprende por qué este lugar fue asociado con la entrega de la ley. Aquí, el ser humano se siente pequeño de una forma saludable. Aquí, la voz divina no halaga, ordena, define, separa, llama a la alianza, y el relato conserva su estremecimiento. Dios descendió y habló. Éxodus 19:20. Éxodus 20:1. Sin embargo, el Sinaí también vive en el debate. Algunos estudiosos han propuesto otras localizaciones, incluso en territorio saudí. La discusión arqueológica e histórica sigue abierta, y quizá eso incomoda a quienes desean certezas absolutas en cada coordenada. Pero la fuerza espiritual del Sinaí no depende únicamente de un GPS, depende de aquello que representa. El momento en que una multitud liberada del yugo tuvo que aprender que la libertad sin santidad se convierte en desorden y que la cercanía de Dios no es licencia para la frivolidad, sino llamado a la obediencia. Desde la montaña del pacto, la narración avanza hacia otra altura cargada de emoción: el monte Nebo. Allí el tono cambia. Si Sinaí es trueno, Nebo es despedida. Desde esa cima, Moisés contempló la tierra prometida, la vio extenderse ante sus ojos, bella y cercana, pero no la cruzó. La experiencia de Nebo
está tejida con grandeza y dolor. El líder que desafió a Faraón, el hombre que sostuvo a un pueblo testarudo en el desierto, el intercesor incansable, llega al borde de la promesa y la mira desde lejos. Deuteronomio 34, 1-4. Hay en ello una lección amarga y luminosa. No toda fidelidad recibe en esta vida la forma exacta del cumplimiento esperado. Hoy, el Monte Nebo guarda una iglesia memorial y mosaicos bizantinos que parecen hechos para detener el tiempo. Desde allí se puede contemplar el valle del Jordán, el resplandor del Mar Muerto y, en días claros, la silueta de Jerusalén a la distancia. El paisaje no es una simple vista panorámica, es un testimonio del límite humano. Moisés vio, bendijo, entregó y partió. A veces, la fe más alta no consiste en poseer, sino en confiar lo que viene a las generaciones siguientes. Entre Sinaí y Nebo queda delineada la travesía del alma creyente. Primero escucha la ley que ordena la vida, luego aprende a morir sin amargura, mirando más allá de sí misma. Dos montañas, dos revelaciones, una misma verdad. Dios no solo guía en los comienzos heroicos, también acompaña en los finales que parecen incompletos. Y desde esas alturas, el hombre entiende que toda gran promesa exige reverencia, paciencia y renuncia.